Buenas noches con todos. Hoy nos reunimos en un nuevo capítulo de anécdotas fisioterapéuticas. Y en este caso, en este capítulo, de manera muy especial, vamos a volver a tocar el tema de fisioterapia pediátrica. Pero tiene un tema muy particular. Vamos a hablar sobre fisioterapia pediátrica en sí y vamos a agregar un componente muy importante, que es hablar sobre los niños o las personas con síndrome de Down. En este caso vamos a tener la participación de un especialista, un amigo, un colega, al cual tengo el placer de conocer hace muchos años y trabaja en un centro hospitalario y nos va a contar mucho su experiencia trabajando en un centro hospitalario y también todo lo que ha ido desarrollando y aprendiendo con la práctica profesional con este tipo de personas. Entonces, no queda más que presentarles al licenciado Orlando Cisneros. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Efectivamente, ya nosotros nos conocemos hace un par de años atrás, desde creo de una institución particular en la que compartíamos el centro de trabajo, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la actualidad, como tú mencionas, yo ahorita estoy... ¿Ah? Sí, En la actualidad, como tú mencionas, yo estoy trabajando ahorita en un hospital del Estado. dale. Estoy trabajando en la actualidad en un hospital del Estado. Me desarrollo lo que es atención a niños con síndrome de Down. También en la actualidad, también ahora por la alta demanda y creciente diagnósticos, estoy más con niños con TEA, Ujú. pediatría, ¿no? Y como tú mencionas, en un primer momento, cuando yo ingresé al hospital, Hospital Hipólito Unanue, yo básicamente comencé viendo más niños con síndrome de Down, ¿no? Y ahora parece ser mentira, ahora veo menos niños con síndrome de Down y la creciente de población diagnosticada con TEA ha crecido más y ahorita veo más niños con TEA. Muy a lo contrario, cuando iniciaba dentro de este hospital, ¿no? Ahora la experiencia es otra, porque veo más niños con TEA, ¿no? Y las características y la atención a estos niños el abordaje es totalmente distinto. Y bueno, uno de los pilares que reforzó esa parte del tratamiento fue la formación que compartimos también con tu persona, pues, ¿no? La formación de psicomotricidad relacional, junto contigo y con un grupo de profesionales muy destacados, ¿no? Y me sirvió mucho, realmente me sirvió bastante entender mi corporalidad y entender la corporalidad del paciente y a la vez la corporalidad de la persona que acompaña al paciente. Y en este caso es la mamá, el papá, y tal vez lo que muchos ignoran también no viene ni con la mamá ni con el papá, sino viene con la abuela, ¿no? Entonces, me permite bastante, ha sido bastante sustancioso esa formación, ¿no? Así es. Bueno, en realidad tenemos... Bueno, pero lo veo muy poco, ¿no? Ujú. En realidad hemos compartido muchos cursos juntos, hemos aprendido bastante de la Ajá, experiencia de cada uno, ¿no? Como tú mencionaste al inicio, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en claro. una institución privada. Justo hace poco hemos entrevistado a algunos colegas que también han trabajado con nosotros en ese tiempo. Y bueno, vamos a conocer un poquito de ti. ¿Dónde naciste, Orlando? Ajá. Bueno, yo nací acá en Lima. Me formé en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la misma casa de estudio que tú. Y creo que en alguno de tus otros entrevistados también formaron parte de la Villarreal. En el trayecto de la formación de Villarreal, después fui incursionándome poco a poco en lo que es el manejo de niños. Entré básicamente a una institución particular para trabajar
con niños. Fue corta la estancia, a comparación a la que vengo registrando ahorita en los años de experiencia en el hospital donde laboro. Y sí, me ha permitido conocer bastante, ¿no? No solamente la patología que te enseñan pues en las aulas de los salones, ¿no? Sino una cosa es que te lo digan en las aulas de los salones y otra es comprender la patología, cómo se desarrolla en el contexto social, ¿no? Así es. Porque viene el niño con el diagnóstico y todo lo que contrae en el contexto socioeconómico, social, afectivo, que de una y otra forma influye en el desarrollo de la patología, ¿no? Entonces sí, ha sido bastante gratificante todo este tiempo de estancia del desarrollo profesional que he tenido Y quizás a lo largo de todos estos años, ¿no? Quizás ahí un poco habría que comentar sobre el inicio, ¿no? O sea, ¿cómo así tú decides, decides empezar a trabajar con niños? Empezar en el rubro de fisioterapia pediátrica. Sí. Bueno, básicamente yo, como cualquier joven que termina en ese entonces la carrera, pues, ¿no? Uno busca siempre desarrollarse, ¿no? dentro del rubro que ha estudiado. Pero yo básicamente iba más para el rubro de adultos. ¿Ya? Lo que pasa es que recibí una propuesta o me enteré de una compañera de promoción que también estaba pues, ya ejerciendo la carrera y trabajaba para una ONG. Y entonces, pero la ONG se dedicaba básicamente a trabajar con niños, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué tal? ¿Te parece si te paso mi currículum y tal vez evalúas la posibilidad de presentarla a tus jefes y tal vez yo poder ingresar a trabajar también? Como quien dice, ¿no? Ganar experiencia tal vez en un rubro que es nuevo. Entonces pasan los días y la colega no me llama, la colega de mi promoción no me llama, entonces yo le devuelvo la llamada y le digo, ¿qué pasó, no? Me dicen, no, lamentablemente la ONG está buscando para el puesto de trabajo básicamente que sean mujeres. Sí. Entonces, no, claro, por el momento, hombres no están aceptando en la ONG para que trabajen con niños. Entonces yo dije en ese momento, pero ¿por qué bueno, discriminación, ¿no? Pues ¿Por sí. qué la discriminación para poder trabajar con niños que tenga que ser mujeres y no hombres? ¿No? Entonces yo dije, me quedé con el bichito, con la idea, ¿no? Entonces después pasa un tiempo, no tan largo, y se presentó la oportunidad de trabajar en una institución particular en la que también tú trabajabas. Se me abrieron las puertas y comencé, bueno, dije voy a ganar experiencia, voy a quedarme un año, ¿no? Y pasó el tiempo y a la actualidad vengo ejerciendo aún en el rubro de pediatría, ¿no? Claro que esa experiencia que te cuento, eso se ha dado pues hace un par de años, hace ya 15, 16 años atrás, pues, ¿no? Claro. Ahora pensar en que pensar ahora en la actualidad, decir que mujeres no o hombres sí, ¿no? Para determinado rubro dentro de las especialidades que brinda la carrera profesional de terapia física, imagínate, pues, ¿no? Eso te estoy contando una experiencia a la que me sometí por primera vez cuando presenté pues mi hoja de vida, pues, ¿no? A esta institución. Y fue la que me motivó tal vez meterme más la idea de por qué no desarrollarme en este campo, ¿no? ¿Qué hay de nuevo o por qué no yo? Y es así cuando me atreví, me impulsé y yo dije solamente me voy a quedar un par de años nada más, un año, 2 años para ganar experiencia, para ver qué es lo que pasa. Y resultó que conforme fue pasando los meses, los días, las semanas, fui interactuando más y fue como que despertando más el interés por ver más el neurodesarrollo, las alteraciones del neurodesarrollo. Fui conociendo más
trastorno del espectro autista, que fueron capítulos tal vez muy cortos en la universidad, porque la incidencia en esa época, pues te estoy hablando sin necesidad de revelar tantos años, como que 15, sí, más o menos 15 años atrás, pues, ¿no? 15 años atrás, en la que la incidencia del TEA era, pues, no tanto como la que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, me permitió conocer más, pues, ¿no? Más de fondo estas patologías que dentro de la universidad te las dictan, pero ahora ya es muy diferente que te las dicten a que tú las vivas y las presencias y vayas teniendo como un acompañamiento, ¿no? En el ciclo de las sesiones y despejando las dudas de los familiares de los pacientes, que a diario te piden pues asesoría, pues, ¿no? Sin ser nutricionista, te piden algún tipo de consejería, ¿no? O sin ser psicólogo, también te piden qué puedo hacer yo en cuanto a esta conducta, ¿no? Y bueno, con toda la experiencia que tú recabes en el transcurso de los años, ¿no? Vas dando una orientación más efectiva, ¿no? Okay. Es así como la que yo más o menos yo me fui involucrando más y más en lo que es el rubro de fisioterapia pediátrica, ¿no? Ahora, con esa inquietud, ¿no? Dentro de esta experiencia ya de algunos años que se ha podido adquirir, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha sido trabajar en rehabilitación pediátrica y lo que más te ha generado gusto o agrado o ha mejorado esa pasión del trabajo? O sea, los dos polos. Claro, mira, ahorita con el equipo de trabajo con la que comparto el día a día dentro del hospital, creo que este equipo con el que ahorita estoy trabajando, estamos observando bastante demanda de niños con TEA. Y yo creo que el reto más grande es hacer lo que es el abordaje con estos niños, ¿no? Comprender el desarrollo, el contexto en el que ellos viven, cómo se desarrolla el trastorno del espectro autista. Ese ha sido uno de los principales retos en cuanto a esta población, ¿no? Y después, otro de los principales retos también que he podido tener es cuando hemos estado trabajando también en la parte de neo, en los niños con prematuridad, ¿no? Son dos extremos dentro del ámbito de la pediatría, ¿no? Fisioterapia pediátrica. En este caso, la parte de neonatología, cuando el niño pues nace con toda su inmadurez, con toda su displasia, ¿no? Displasia broncopulmonar, con toda su fragilidad, con todas las complicaciones que implica venir pues a muy temprana edad gestacional, ¿no? Y poder estabilizarlo y poder sacarlo, como se denomina popularmente y criollanamente, ¿no? Sacarlo de las unidades críticas, de las unidades de cuidados intensivos, y que pues, pueda continuar su proceso de rehabilitación o su seguimiento a posterior, ¿no? Ya en un ambiente mucho más seguro, más cálido, ¿no? Con más confort que es el hogar y con el seguimiento que le brinda el equipo de rehabilitación. Esos dos extremos, creo yo. La parte de los niños prematuros y la parte de los niños con trastorno del espectro autista, que también es bien complejo la patología, el trastorno, ¿no? Y hacer las modificaciones, comprender su ritualismo, comprender las estereotipas, y no solamente es el paciente, sino también es el papá y la mamá, ¿no? Que a veces también luchan con eso, pero en el luchar también, o en el pretender corregir, recurren ellos a ciertas situaciones que no van dentro de lo estable. Dentro de lo establecido que puede generar un beneficio positivo para el paciente, ¿no? Entonces, y en esos dos extremos, esos dos campos han sido de mayor reto, ¿no?
Claro. Ahora, claro que en la institución que... No, sí. ¿Te escucha? Claro. En la institución en la que nosotros trabajamos, la realidad era diferente. Era otro contexto social, otro contexto económico. Si bien es cierto, no era pues una clase alta, era una clase media. Y pues el paciente que acudía a la institución particular vendría pues con un soporte económico en la cual pues el paciente podía acudir a terapia física, ocupacional, lenguaje. Papá podía recibir un soporte psicológico igual que el niño, ¿no? Entonces, era más, es otro contexto, ¿no? Totalmente diferente al contexto en el que te ves involucrado en un hospital. Claro. Porque es otra realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que está acudiendo al hospital me dice, licenciado, cuando yo no vengo es porque en realidad no tengo pasaje. Me dice, ¿no? Entonces no tengo la suficiente solvencia para seguir asistiendo. Entonces esa va a ser la única excusa que yo le pueda dar cuando yo deje de asistir a las terapias. Entonces, ¿y a qué viene todo esto que te cuento? Esto viene a todo lo que te cuento porque yo le digo, pues, ¿no? Le doy el cronograma de fechas para que el paciente asista o acuda. Y siempre el recalque de que por favor asista de manera puntual, no vaya a faltar, porque con 2 faltas, lamentablemente no puede lograr, ¿no? Y entonces ahí surge pues la temática, ¿no? Y la conversación, ¿no? Que me dicen, no, licenciado, yo no voy a faltar, simplemente yo falto cuando no tenga tal vez para poder movilizarme o desplazarme hasta el hospital, ¿no? Entonces, en el largo de todo el trayecto de la carrera, bueno, he tenido esa dicha de estar tal vez en esos dos lados, en esos dos aspectos, ¿no? Poder comprender, y lo que tal vez me ha hecho a mí, tal vez, ser una persona tal vez más comprensiva en el sentido a la hora de entablar una conversación con el paciente, ¿no? Okay. Ahora, dentro de este contexto, un punto fuerte que tú has mencionado es el entorno, ¿no? El principal entorno es la familia. Y en el caso de la familia, particularmente, ¿no? Y no sé, tú también tu opinión es bastante fuerte, mayor ahora que en experiencia, de trabajar con otros grupos sociales, ¿no? Porque es muy diverso, que el manejo del trabajo con los padres cuando les dan el diagnóstico previo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los niños con síndrome de Down, que ellos se enteran antes, ¿no? Después, por ejemplo, en el caso de los padres de niños prematuros, ¿no? Que es al momento de nacer se están enterando, ¿no? De que su hijo tiene prematurez, y vienen todos esos conflictos mentales, emocionales que empiezan a arrastrar. Y después, por ejemplo, con los padres de los niños con TEA, ¿no? Que recién, o sea, pueden tener algunos rasgos de conducta, pero el diagnóstico termina siendo a los 3, 4 años, ¿no? Y es ahí nuevamente otra confrontación que tienen que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese trabajo con la familia, ¿no? Con los padres? ¿Cómo lo desarrollan? Mira, Juan, lo que tú has dicho es un punto muy importante, ¿sabes por qué? Porque a veces, bueno, no sé si sucede mucho en otros profesionales o no, lo que voy a decir. A veces nos preocupamos mucho tal vez por el control de cabeza, por adquisiciones de posturas altas, por los puntos de apoyo, no sé, muchas cosas que pueden decir, diferentes teorías, pero lo que es también muy importante es el soporte emocional, el soporte psicológico que pueden pasar los pacientes y los familiares de los pacientes, porque un diagnóstico dado por el equipo médico, ¿no? Y después un diagnóstico refrentado en su terapeuta, porque te viene y te dice, no, el médico me ha hecho este diagnóstico, ¿no? Y como para que tú lo reafirmes o para que tú des
como que una palabra de aliento para que tú puedas decir, no, no es ese el diagnóstico, o sí es ese diagnóstico, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que cuidar mucho lo que un profesional puede decir frente a esos posibles diagnósticos o esos diagnósticos. Porque con una palabra, Juan, te puedes derrumbar al papá. Y si te derrumbas al papá o a la mamá, te derrumbas todo tu esquema de tratamiento. Porque supuestamente nosotros tenemos que darle no solamente el soporte motriz, su funcionabilidad, también estamos ahí para darles una voz de aliento, un soporte emocional, e ir pudiendo, ir haciendo más llevadero el diagnóstico. No estamos diciendo tampoco que le vamos a cambiar el diagnóstico, pero ir haciendo más llevadero el diagnóstico, ¿no? Entonces, en el caso de los pacientes con el diagnóstico, el abordaje más difícil para decirles, para mí, es frente a un paciente con TEA. Frente a un paciente con TEA, porque las respuestas más difíciles o las preguntas más difíciles de responder es si mi niño va a hablar. Por ejemplo, me dicen, ¿no? Ya tiene 4 años, 5 años. Usted, licenciado, ¿cree que mi niño va a hablar? Esas son las preguntas más difíciles que te las lanzan. Otra es, ¿y usted cree que... La pregunta más difícil también que me han hecho es, ¿usted cree que va a ir a un colegio normal? Cuando ya se acerca la edad crítica de 3, 4 años, o cuando ya está en iniciales, porque el papá hace todo un esfuerzo en común para ponerlos en nidos particulares, donde es aceptado el niño a veces, y dice, y de ahí podrá seguir su educación primaria, o en qué colegio lo puedo colocar. No, esas son las preguntas más difíciles, son las preguntas más complejas, ¿no? Y uno tiene que saber calcular y tener las palabras exactas y precisas para poder tú refrentar esas preguntas y poder dar una respuesta adecuada, ¿no? Sin también llegar a darle una falsa expectativa al padre también, ¿no? Y también otras preguntas más difíciles en cuanto a los trastornos motrices, producto o generado a niños prematuros que han sido pues bastante proceso de estabilización, los ha llevado a un proceso de inhibición, complicaciones, etcétera, y han desarrollado trastornos motrices. Y las preguntas más difíciles también que le dicen los padres es, mi niño va a sentarse, va a caminar, o va a ser normal, o se comienzan a preguntar, ¿se va a sentar, va a comer? Te hacen unas preguntas bien complejas, bien difíciles de responder. Y si, como te vuelvo a repetir, si tú no sabes decir en ese momento, no sabes afrontar esas preguntas, te tumbas todo, te tumbas a los familiares que están por detrás de este paciente, que en realidad deberían ser fuertes y tú deberías darle pues esa fortaleza para que puedan seguir sosteniendo el proceso de rehabilitación, el tiempo que implique, ¿no? Esas son las preguntas o las inquietudes más difíciles o los momentos más difíciles que me toca a mí, y que estoy seguro que las personas que están iniciando en lo que es la fisioterapia pediátrica les va a tocar, ¿no? Les va a tocar. En determinado momento me ha tocado a mí y les soy sincero, es muy difícil responder esas preguntas. Tienes que ir conociendo a fondo, leyendo más, ¿no? Leyendo más, conociendo a fondo más, porque a veces el paciente no viene, yo creo que quede bien claro que el paciente no viene hacia ti solamente para que tú lo hagas caminar o sentar, ¿no? El paciente viene para que tú le brindes también algo más adicional en el sentido de que el soporte emocional, la parte educativa, para que tú lo puedas dar una consultoría también. Yo considero esa parte que también es muy importante.
Y en esa parte yo mucho converso con mis colegas de terapia ocupacional, de terapia de lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, establecerle, ¿no? Algunas estrategias cuando el niño comienza a salivar mucho, o, por ejemplo, cuando a veces están muy estreñidos, ¿no? También converso con mis colegas que son mamás, ¿no? O cuando tienen algún problema sensorial, acudo a mis compañeros que son de terapia ocupacional, ¿no? Y entonces esas estrategias, yo de las prácticas que tengo con ellos, dentro de mi abordaje, que bien es cierto, es motriz únicamente también, pero también dentro del abordaje, del conversatorio de la mamá o con el papá, voy dando como pequeñas tips, indicaciones, que también le ayuda a sobrellevar la carga. Y estoy más que seguro que también mis compañeros o los colegas que están también inmersos en esos temas de niños, el papá no solamente viene por ti por un netamente motriz, viene y te pregunta de todo. Te pregunta inclusive por el saliveo, la comida, si está estreñido o escaldado, y tú tienes que saber qué decir o cómo afrontar esas situaciones. No, ya te conoces pues las marcas para escaldaduras, le recomiendan los pañales también, ¿no? Ya probamos con tal pañal, ¿no? O recomiendas también las papillas, ¿no? O las frutas, o el truquito ¿no? Y hasta para eliminar los gases. Con eso te digo, que también te habrá pasado a ti, me imagino, ¿no? Y ujú. Sí, es muy, muy interesante. O sea, en realidad la consulta termina siendo más amplia de lo que usualmente nos forman en la universidad, ¿no? Tú justo mencionaste esto. O sea, en la universidad nos dan conceptos, o en los tiempos, cuando nosotros estuvimos en la universidad, ¿no? Hablar, por ejemplo, de TEA era un tema muy raro, y ni siquiera en ese tiempo tenía nombre de TEA, ¿no? Era disfunción cerebral mínima, era conocido, ¿no? Ajá, exacto, hasta la terminología era diferente. Ajá. Y también bueno, era, si no me equivoco, un capítulo, uno o dos capítulos, me imagino. Sí, claro. si no me acuerdo, uno o dos capítulos. Ajá. Y el tema fue variando. Ya la estadística nos decía que se iba a venir con mayor incidencia, ¿no? El tema del diagnóstico del TEA, ¿no? Muy diferente al síndrome de Down quizás, ¿no? Que empezó a bajar un poco el número de la incidencia, y quizás ha sido más... lo hemos visto más cerca nuestro, ¿no? Lo hemos integrado quizás socialmente en algunas cosas, porque todavía hay ciertas cosas restringidas con los niños con síndrome de Down, o las personas con síndrome de Down. Sí, dale. Claro, lo que pasa es que a mí cuando yo ingreso al hospital, a mí me conocían muchos de los pacientes, muchos de los internos, muchos de los practicantes que venían a hacer sus rotaciones, porque básicamente mi población era una población grande de niños con síndrome de Down, ¿no? Entonces se estableció un programa para niños con síndrome de Down, en la que se hizo un bonito trabajo, y bueno, en la actualidad se hace todavía el trabajo de estos pacientes con síndrome de Down, pero antes la afluencia era mucho mayor. Y entonces, de eso sí te puedo decir que en el hospital donde yo laboro se hace un seguimiento bastante importante en el tiempo. O sea, no es que el niño ya camine y se va de alta. No es que el niño se sienta y ya hasta acá, que descanse 6 meses y de ahí nos vemos, señora, y vamos a ver qué es lo que pasa. De eso sí me puedo jactar de que se ha instaurado un proceso de seguimiento muy importante en el tiempo, y lo más importante es que va de la mano de los demás colegas, ¿no? Entonces, a mí se me conoció en ese momento, cuando yo ingresaba al hospital, por ese programa que instauramos junto con los demás colegas, ¿no? Ahora, el momento que hizo no un declive, sino se quedó tampoco estacionario, ¿cómo lo podría buscar la palabra adecuada? Meseta, básicamente una meseta en la se vio confrontado, creo yo. Fue por el tema de la pandemia. Porque yo me acuerdo mucho que íbamos a celebrar
el 21 de marzo, que es el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down, y vamos a celebrar nuestras actividades, pues nuestro compartir, y vamos a hacer pues tal vez un pasacalle con unos polos dentro de la institución, todo lo demás. Y llega el 15 de marzo y decretan, creo, el periodo de estado, ¿no? Sí. De confinamiento. Entonces, ellos, al ser una población muy vulnerable por problemas respiratorios que tienen, por la hipotonía y por una serie de complicaciones cardíacas que algunos de los pacientes llegan a desarrollar, se estabilizan, pero siempre tienen que tener sus periodos. Es ahí donde la población con síndrome de Down buscó otras alternativas, ¿no? Buscó otras alternativas, ¿no? Aparte ya tenía una población bastante grande, entre comillas, ¿no? Ya niños con 8, 9 años, 10 años. Y en ese trayecto que hubo el confinamiento, entonces yo les presenté otras alternativas. Como nosotros, ustedes saben que ahora la tecnología nos permite estar comunicados, crear grupos y todo lo demás, se creó un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp, al igual que mi persona y los padres de los niños, se comenzaron a pasar las promociones de talleres virtuales, de una serie de actividades. Y es así como esa población también fue buscando otras alternativas más, ¿no? Y en ese periodo de confinamiento, no sé si, creo que he conversado yo con estos colegas también, comienza la despuntada de pacientes, incrementos de pacientes de TEA, cuya etiología, bueno, en la actualidad desconocemos, es multifactorial. Pero producto de ese confinamiento comenzó a repuntarse más la población de TEA. Y nos vimos en la obligación por la alta demanda de crear estrategias, programas, y en eso estamos ahorita en la actualidad, ¿no? Trabajar en conjunto con los padres, hacerlos partícipes de los tratamientos, porque tú sabes que la afluencia en las instituciones públicas es bastante alta, porque el costo de rehabilitación en la actualidad implica un costo, es un costo alto que tal vez muchos padres o no están en la posibilidad de que el niño transcurra por terapia física, lenguaje ocupacional. Entonces, debido a esa alta demanda, estamos en ese proceso de crear programas para que participen, pues, ¿no? Obviamente todo el equipo en conjunto con los padres. Es ahí donde yo pues veo que era necesario introducir a los padres en el trabajo, ¿no? Y es ahí donde recalco bastante lo que, y le agradezco eternamente también pues a nuestro buen amigo Dani, que me hizo conocedor del diplomado, de la formación, porque te soy sincero, si no hubiese llevado esas capacitaciones me hubiese sido un poco más difícil, ¿no? Entonces, y es así como surge pues el tema del programa que ahorita estamos tratando de repuntar, ¿no? Y los niños con síndrome de Down no es que se hayan dejado de lado, todavía tenemos bastante comunicación de mi persona hacia ellos, ¿no? En cuanto sé que muchos están en deportes adaptados, están siendo parte están practicando deportes de fútbol, hay otros que están pues en talleres de manualidades, de cocina, y siempre están posteando sus actividades dentro del grupo de WhatsApp. Ahora, como les digo yo, pues, ¿no? En forma de broma, ¿no? Ya salió la primera promoción. Esa promoción que conocí, pues, de meses, ¿no? Y producto de la pandemia se retiró con 8 o 9 años. Hasta 10, creo, que era el tope. Ahora estamos con esta nueva promoción. Esta nueva promoción de niños que están, pues, de 2, 3 años, 5 años, ¿no? Que ahorita nos estamos acogiendo, formando parte del seguimiento en el proceso de rehabilitación, ¿no? Sí, bueno, yo por ejemplo he tenido el placer de este tiempo trabajar con Colectivo Down, que es básicamente quien está organizando estos campeonatos de futsal, ¿no? Incluyendo la Copa América y el Mundial, ¿no?
el 2022, si más no recuerdo, fue el Mundial aquí en Perú. Y fue una experiencia muy agradable, y lo cual rompe ciertos tabús, ¿no? Porque yo en ese tiempo estaba buscando voluntarios, ¿no? Porque me encargaron ver la parte de fisioterapia. Estaba buscando voluntarios que me pudieran ayudar a ver a los chicos por si se lesionaban, necesitaban algún equipo, aunque cada equipo ya venía con su equipo médico, o cada país venía ya con su equipo médico. Y decían, ¿y qué tal? ¿Jugarán? ¿No? O sea, yo ya los venía siguiendo desde que existía la idea de formar colectivo Down, ¿no? Entonces, y los primeros pasos de los equipos y la selección de fútbol. Entonces, cuando llevo a ciertos colegas, ¿no? Algunos exalumnos, y empiezan a ver el mundial, tú los veías gritando, tú los veías saltando, que corre, y se daban cuenta de que los chicos juegan bastante bien, ¿no? Entonces uno usualmente dice, no, debe ser un deporte muy lento, los chicos muy torpes, y nada que ver, ¿no? O sea, los chicos... Pero te diré, Juan, que también esa mentalidad a veces también lo tienen los padres. Sí. Porque me dicen, pero ¿y podrá? Me dicen. Entonces yo le digo, señor, pero ¿por qué lo subestima? Le digo, usted está poniendo acá la principal piedra para que él no pueda continuar. Pero podrá, entenderá. A veces los mismos padres son las principales barreras para que sus hijos sigan evolucionando, o sigan creciendo, o sigan desarrollándose. ¿No? Entonces me dice, pero ¿podrá? ¿Correrá? Les digo, pero si acá adentro, claro que no es un espacio tan grande tampoco, pero se desplaza de un lado a otro, claro que con cierta torpeza motora. Yo creo que ellas principalmente hacen el hincapié en lo que a veces trastabillan o caen con frecuencia, y eso es el principal temor. ¿No? Claro. Pero en realidad son muy capaces y muy hábiles como, ¿no? Claro, pero todo en sí es un proceso, ¿no? O sea, es algo que se intenta romper una barrera. O sea, obviamente, al igual que todo producto nuevo, quizás no todos accedan, ¿no? Por un tema de que es un piloto, pero vamos viendo que el sistema se empieza a descentralizar y empiezan a haber nuevos equipos. Y la idea precisamente es que los chicos tengan otras opciones para realizar deportes, para sentirse identificados quizás con esa estrella como Messi o Ronaldo, no sé, como que quieran hacer, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, se está instalando también básquet, ¿no? Básquet y vóley, pero todavía vóley es un poquito más atrás, o sea, va al futsal, está el básquet y el vóley viene un poquito rezagado. Pero son opciones, ¿no? Y es lo que tú también mencionas, los papás tienen el temor, y si le pasa algo, si se cae, si se tropieza, bueno, es un riesgo que tenemos Ahora también hay que entender que como cualquier otro niño, tampoco es que le tenga que gustar el fútbol, el vóley o el básquet. Claro, tal vez se puede estar más incursionando a la parte de la natación, como me ha pasado con un niño, que yo le decía, pero ¿por qué no lo pone al colectivo 21, al futsal? Decía yo. Pero no le gusta, pero ¿por qué? Lo he intentado. Mira, la mamá y yo arrojando al niño para que practique el fútbol. Pero ¿qué pasó? Que la mamá probó un día con este tema de la piscina y al niño le va muy bien con la piscina. Entonces yo creo que el tema es básicamente que a veces subestimamos mucho o pretendemos o trasladamos nuestra intención hacia el niño, lo que queremos nosotros para el niño. Pero en realidad es también hacer la consultoría de qué realmente quiere el niño, o ver o indagar cuál es la predisposición o qué es lo que le gusta a él. ¿No? Y en eso está en afinar más nuestra observación en cuanto a sus conductas, tal vez le gusta más chapotear en el agua, ¿no? Entonces un montón de alternativas, ¿no? Claro, ahora, dentro de eso es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, una característica de las personas con síndrome de Down es la hipotonía, ¿no? Y si lo traspolamos un poco a los niños hipotónicos, ¿no? O sea, niños hipotónicos sin una base neurológica de fondo, ¿no? Sino los neurotípicos pero hipotónicos, lo que se les recomienda básicamente es que hagan deporte.
Y acá viene un tema muy curioso, ¿no? Justamente lo que tú mencionabas, es que no tienen que hacer fútbol, ni vóley, ni básquet, ¿no? Y es a veces lo que yo también recomiendo a los papás. Dicen que haga deporte y te preguntan, ¿y qué deporte debe hacer? ¿No? Y básicamente es el que le guste, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso ni siquiera deporte, que baile, ¿no? El baile también es una buena actividad, pero le tiene que gustar. ¿Por qué? Porque bajo las normas, tanto de las neurociencias y de las emociones, tiene que haber un despertar neurológico, ¿no? Que active una emoción y eso hace que su tono suba y aprenda a organizar su cuerpo. Mientras no exista eso, su tono nunca va a subir ni se va a regular. O sea, no importa el deporte ni la actividad, sino es ese despertar emocional, ¿no? Que eso justamente lo estás mencionando, ¿no? Entonces, es algo que tenemos por ejemplo, tengo niños que, por ejemplo, ya, en cuanto al deporte, como tú dices, hay niños o personas con síndrome de Down que ya están bailando. Claro. Que bailan, ¿no? También que se dedican por ejemplo, me mencionaron la batucada. ¿Ya? Un niño me mandó la batucada, Con una sus serie de tambores. tambores. Ajá, exacto. Y vieras como esa destreza para desplazar todos los brazos en esos tambores. Entonces, yo no conocía lo que era la batucada. Había escuchado, creo que era algo, no tenía ni la mayor idea de lo que realmente era. Pero la mamá me mandó por WhatsApp el video de su niño, diciéndome, acá está Pablito practicando la batucada. Y ahí veo pues a Pablito dándole duro al tambor. Claro, por ejemplo, hace poco una mamá de un pacientito también que tuve, por temas que también estamos, bueno, yo estoy junto con una organización que estamos formando que es Bienestar Comunitario, estábamos realizando algunas actividades con Colectivo Down para poder trabajar con padres. Básicamente, bueno, si alguien nos escucha por acá, cualquier papá o cuidador de una persona con discapacidad, niño o adolescente, podría participar, ¿no? Entonces me dice, que ya se viene el cumpleaños, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y sabe lo que está haciendo ahora? Zumba, ¿no? Está yendo al gimnasio a hacer zumba. Y va con el profesor adelante y me mandan los pasos y ya participó en estos torneos o estos eventos más grandes donde congregan a todo Lima y él ahí, al medio, bailando zumba. Y ese es el tema, ¿no? Mientras se diviertan y se muevan, todo lo que quieran. Claro, exacto. Yo creo que básicamente lo que estábamos mencionando en antes, ¿no? Los padres son a veces los principales, los que ponen el impedimento a que el niño se desarrolle, explore, juegue, ¿no? Con el temor de que se vaya a hacer un daño, que se vaya a caer. Yo a veces entre broma y broma le digo, ¿quién no se ha caído cuando ha aprendido a caminar? O usted de frente ha caminado y ha corrido. En algún momento en el proceso ha tenido que caerse, le digo, rasparse las rodillas. Ahora, eso no va a ser ajeno a su niño con síndrome de Down, le digo. Obvio también le digo, si él comete una infracción en el sentido de que arroja cosa, bota, también es válido que usted le llame la atención, le digo. ¿No? Entonces, a veces el que es el principal impedimento dentro de todo esto es el mismo papá. El mismo papá. Sí. O son muy permisivos que les permiten de todo, lo cual el niño no termina de organizarse y entender el mundo. O sea, en general cualquier niño cuando va creciendo lo que necesita es entender cómo funciona el mundo, ¿no? Si funciona el llanto, pues va a entender que todo funciona al llanto. Si funciona cuando tiro y hago rabieta, así lo entiende. Y después, ¿la culpa de quién es? De los padres, porque así le hicieron entender que funciona el mundo, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Si el niño, o sea, si al niño le enseñan, obviamente, que quizás tenga algunas capacidades que puede hacer la actividad un poco más lenta, pues está bien, o sea, pero tienen que alentarlo a que lo siga haciendo, lo siga intentando. Todo nos es difícil para todos, hay alguna actividad que nos ha sido difícil y hemos tenido que aprender a regular nuestras emociones para poder vencer esa frustración para seguir intentando. Y es lo mismo que tenemos que hacer con los niños, ¿no? No ponernos en el plan, pobrecito mi hijo, está sufriendo, mejor que no lo haga, ¿no? Entonces es algo que hay que ir cambiando, ¿no? Y sí, me ha pasado. Me ha pasado que, por ejemplo, estábamos en la barra, el niño está desplazándose,
Por A, X motivo, pisó mal, se cayó dentro de la colchoneta y la mamá corre y lo abraza. No le digo, señora, no pasó nada. Ay, no, pero esa actitud aprensiva de la madre genera el llanto. Claro. Esa actitud de correr, abrazarlo, mirarle la cara, ver, parece que la mamá estuviera esperando que el niño llore para consolarlo. Esa actitud, ese desplazamiento del cuerpo ya genera como que encapsularlo al niño, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones yo he tenido que poner la mano así, ¿no? Deja un ratito, vamos a esperar cuál es la reacción, Claro. ¿no? Claro, un ratito. A veces ha habido padres que sí me han hecho caso y se han frenado y se ha levantado el niño, ¿no? Se ha levantado como ha podido porque está esperando la actitud del padre, ¿no? Se ha levantado, ha ayudado un ratito, ¿no? Y lo único que he dicho, ya hijita, ya va a pasar, vamos a seguir jugando, vamos a ver, ¿dónde está tu ficha? Recogió, continuó, se secó las lágrimas y siguió su camino. Le digo, y después le digo al papá, ya ves, digo, déjalo un poco explorarlo, déjalo también, ese golpe también forma parte de su exploración. Claro. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Les digo, ya tienes que ver, tienes que concentrarte, pon la mirada, pon el ojo, ¿dónde está? Entonces, hay que buscar de todo, ¿no? Como tú lo mencionas, ¿no? El aprendizaje, la vivencia y todo lo demás. Bueno, ahora hablemos un poco de los niños con TEA, ¿no? Que es justo lo que tú estás desarrollando en la actualidad. Bueno, como tú mencionas hace un tiempo... Lo estamos haciendo así a la paralela. O sea, ahorita estamos con el síndrome de Down, hay un poco población, pero ahorita hay bastante con TEA. Pero justo eso es un poco más... iba de que... Es un poquito más complicado, es un poquito más complejo, los niños con TEA. Sí, por muchas cosas, porque a veces uno se tiene yo tiendo a agrupar, ¿no? Entonces, si por A o B yo hago una mala selección para mi grupo, esa media hora resulta fatal. Sí. Porque es terrible. Si no hago una buena selección o no hago un buen sesgo para hacer mi grupito, me juega en contra y suele ser la media hora más terrible que uno se puede imaginar. Porque el otro niño tiene otras conductas y la otra niña tiene otras conductas. Y la conducta de esta niña no le parece a la mamá. Y la conducta de este niño no le parece a la mamá. Entonces a veces ahí comienzan las miradas de las mamás entre ellas y la mirada de las mamás hacia mí, ¿no? Entonces hay que saber llevar esa situación. Pero, y es bien complejo porque me ha tocado también sacar a un niño, no del tratamiento, sino moverlo a otro grupo, claro, ¿no? Y explicarle a la mamá que no es un tema de discriminación que se le está dejando de lado, sino que es un tema de que vamos a probarlo con otro grupo, tal vez con este grupo no va a ir bien, que es un proceso de evaluación. Ahora, se entiende también que la evaluación es de media hora, no, la evaluación, yo siempre digo que la evaluación, el niño va a estar siendo constantemente monitoreado y yo lo voy a conocer no en la primera media hora, sino yo lo voy a conocer al niño durante todo el ciclo de tratamiento, le digo, durante las 10 sesiones, porque a veces el niño viene con un comportamiento determinadas 2 o 3 sesiones, después ese comportamiento cambia a la cuarta, y al finalizar me da otra visión, entonces la evaluación es constante, es continua, es por eso que se habla bastante del acompañamiento. Sí. Ahora, curiosamente, algo que mencionaste, no sé si alguna vez, bueno, has comentado algo, pero yo me acuerdo cuando yo empezaba, apoyaba algunas asociaciones o instituciones, ¿no? Así como tú mencionas que te hiciste conocido por trabajar con niños con síndrome de Down, yo me hice conocido por trabajar con niños con TEA, ¿no?
Así yo te conocí, pero en la institución particular en la que Claro. compartíamos. Ajá. Tú trabajabas más niños con TEA. Con TEA, Y yo claro. trabajaba con niños más hiperlaxos, Sí. hipotónicos, déficit de atención, ¿no? Ujú. Y yo te miraba pues a lo lejos cómo te trabajabas más con tus niños de TEA. Ajá. Entonces ni por acá, que después de un par de tiempos iba a ver pues con esta población que ahora nos estamos entendiendo, comprendiendo y formando un bonito trabajo, ¿no? Ajá. Ahora, el punto era este, ¿no? De que a veces yo iba a apoyar fuera de horas de trabajo porque me encantaba el tema, porque es muy misterioso en cierta manera, muy retador cognitivamente, porque tenías que estar atento a varias cosas, características, etc. Y mucho se mencionaba el tema de discriminación, ¿no? Cuando hablábamos de inclusión de los niños, o sea, porque tú trabajabas con esos niños para que después vayan al colegio o al nido, muchos papás se quejaban del tema de discriminación. Entonces decía, sí, bueno, vamos a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú agrupabas a los niños, un poco lo que tú mencionabas, pasaba lo siguiente, no, es que ese niñito de ahí, ¿no? Hace esto y mi hija va a copiar, no lo quiero en el grupo, ¿no? Los papás, y tú dices, hablamos de discriminación en un grupo que es discriminado por otros y encima usted tiene la facha de hablar sobre inclusión y discriminación, o sea, yo decía, o sea, en mi caso llegó un tiempo tan absurdo que ya no soportaba a los papás que dije, ahí quedé. No, o sea, dejé de apoyarlos porque no pueden reclamar que sus hijos sean incluidos y no sean discriminados cuando ellos mismos discriminan a otros. Ellos mismos se generan, no se generan eso, ¿no? Entonces yo lo que les digo es tolerancia. Hay que ser tolerante. Tolerancia, mamá. Hay que comenzarnos a comprender, a decirme, ¿no? Por ejemplo, a veces tengo que alzar más la voz. Y cuando alzo más la voz, y hay niños que comienzan a taparse las orejas, se comienzan más a saltar más. Y la mamá viene y me acerca, no, lo que pasa es que mi niño, los ruidos fuertes, o la voz fuerte, o el tono de cuando alzan la voz, se inquieta más. Entonces voy a bajar la voz, acompaña. Entonces hay que ser un poquito más comprensivo, más tolerante, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? De comprender desde tu punto de vista al otro paciente. Y que el otro paciente también te comprenda desde su otro punto de vista, ¿no? Para poder generar más tolerancia, empatía, ¿no? Y que a veces es un poco difícil, ¿no? Claro, pero porque cada quien viene con sus problemas, vienen con el problema del tráfico, vienen con el problema del colegio, que la profesora les dijo esto, y vienen cargadas, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, pero como un poco digo, no, o sea, en esas características, por ejemplo, yo sigo muy paciente con los niños, pero a diferencia de nosotros, tú eres mucho más paciente con los papás explicando. Yo sí era muy explosivo y mandaba a volar a los papás, ¿no? Quizás esa es una gran diferencia, que tú sí puedes llegar, y yo con el tiempo he aprendido a controlarme con los papás, ¿no? Porque yo sí he sido siempre, o sea, papá, nada, chao papá. Me quedo con un niño, ¿no? Sí, yo observaba eso de ti. Sí. En cambio, en esa parte, sí, yo dije, no, acá tengo que tener un aliado. Claro. Entonces, no, el papá tiene que ser mi aliado. Entonces, yo hago trabajo, he escuchado un trabajo triangular. Entonces, estoy yo, está el papá y está el niño. Digo papá, pero por lo general vienen las mamás. Las mamás, claro. ¿No? Claro, entonces yo le digo a la mamá, mire, es importante el apoyo que tú le das, pero el niño tiene una mamá y un papá. Le digo, me gustaría que el papá también participe. Yo sé que el papá trabaja o a veces se delegan funciones, ¿no? Y ya te quedas con el niño para que lo puedas llevar a las terapias. Yo mientras voy siendo el sostén del hogar y voy trabajando. Pero también es importante involucrar al padre. Y uno va aprendiendo de todas las experiencias, porque me ha tocado vivir también, por ejemplo, ¿no? Yo cuento bastante experiencias de que a veces han vivido niños crónicos con parálisis cerebral que han tenido que enfrentar la huerfandad, o sea, la mamá ya no estaba,
por X motivo falleció, y yo le digo, ¿y el niño dejó de existir? El niño ya no vino más a la terapia, le digo. Ahora yo les cuento esto a los padres, ¿no? Entonces le digo, pónganse en el lugar, nadie tiene la vida por comprar, le digo. Porque que venga el papá, le digo, aunque sea una vez nomás, que venga, que conozca quién es el licenciado de terapia física, quién es el licenciado de terapia del lenguaje, quién es el ocupacional, y qué es lo que trabaja, o cómo trabaja el niño, o qué hace dentro del terapeuta, porque a veces no se malinterpreta, se dice, no, el niño solamente va a jugar, ¿no? Lleva de aquí para allá, ¿no? Entonces, no, yo trato de que venga aunque sea una vez o dos veces. No te voy a mentir, a veces me escuchan y nunca aparece el papá. También ha habido ocasiones en las que de tanta insistencia aparece el papá. Y el papá pues está más perdido. No sabe qué hacer con su hijo. No sabe qué hacer con su hijo para nada. Entonces sale sudando, sale cansado, y a la siguiente sesión ya no vuelve más. Sí. No sé si alguna vez te ha pasado, bueno, en otra institución que yo trabajaba, usualmente las primeras sesiones son de evaluación, ¿no? Nosotros tomábamos 3 sesiones para hacer evaluaciones. Bueno, diferentes tipos de niños, siempre teníamos un protocolo para hacer las evaluaciones, y cada vez que llegaba el papá yo los miraba y decía, ay, vamos a sufrir acá, vamos a sufrir. O sea, cosa que alguna vez algún papá sí me ha sorprendido, que se sabía todito de su hijo, extraordinario, para aplaudirle, sacarse el sombrero, hacerle un monumento y todo, y la mamá no sabía mucho sobre el hijo. Pero cuando venía el papá y le preguntaba, por Dios, no sabía. ¿Cuándo nació su hijo? ¿A qué hora? ¿El Apgar? ¿Esto? ¿Qué característica? ¿Cuándo hizo tal cosa? Ni idea, ¿no? Entonces llamaban por teléfono y te pasaban con la mamá, ¿no? Y la mamá que estaba trabajando te daba todos los datos, ¿no? Pero eso es algo que hay que cambiar, ¿no? Es algo que tenemos que ir integrando y cambiando un poco el chip de los varones en sí, ¿no? Y también de las mujeres, porque a veces dicen, no, es que como la mamá no hay ninguna. Sí, señora, pero déjenos cumplir nuestro rol también de padres, ¿no? De tener la responsabilidad de ver a nuestros hijos. Y bueno, esas cosas suelen pasar, y lo mismo que tú dices, ¿no? A veces los papás también no saben qué hacer y desaparecen, simplemente desaparecen, no vuelven a ir a terapia, prefieren ser un sustento familiar, pero no se involucran con la mejora de sus hijos, ¿no? Hay papás que sí, pero la mayoría no, esa es la claro. Entonces yo también le digo pues, a la mamá, tú también te estresas, estás cansada, le digo. Y se nota, pues, ¿no? Entonces, porque a veces te dicen, no ha comido, no ha querido comer, o no duerme, y yo tengo que estar con él, y es como si ella me da las quejas a mí. Entonces yo le digo, entonces, pero ya, pues le digo que venga el papá, o hay que invertir los roles, tal vez tú trabajas un tiempo y que papá venga, pues, pero díselo, porque también si tú te lo guardas, entonces tú vas conteniendo todas esas emociones y no sabes canalizar, y estás con el tratamiento del niño, estás estresado, ¿sabes? O sea, yo dentro de lo que es psicomotricidad, tenemos que fluir, tenemos que correr por acá, caminar por allá, pues estás tensa, cargada, malhumorada. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer las actividades que vamos a hacer acá con el niño, ¿no? Entonces yo también trato de involucrar también al papá. Ha habido ocasiones en las que han traído a la abuelita. Claro. Entonces, sí, entonces, yo en general acepto todo, ¿no? Pero yo le digo pues a la abuelita, señora, le digo, la abuelita está bien que quiera apoyar, pero acá tiene que estar la mamá y el papá, cualquiera de los dos, sino que a veces también por X o tal motivos entra también la abuelita también ahí dentro de la terapia, ¿no? Pero lo ideal es que esté siempre el papá y la mamá, ¿no? Dentro de este seguimiento, ¿no? Es que el contexto, básicamente, que
bueno, un poco lo que te comentaba, ¿no? Que nosotros estamos elaborando un proyecto que estamos inscribiendo y que empieza recién el 3 de junio, que se llama Descubriendo el Bienestar, ¿no? Que está enfocado básicamente en el bienestar. Que básicamente vamos a ver 3 puntos con padres y cuidadores, ¿no? El primero es el tema de organización, la organización familiar. ¿Por qué? Porque la carga termina siendo más de la mujer y el papá, bueno, estás trabajando, etc. Muy bien, vamos a organizarnos. Porque también está la casa, están los otros hijos, y tiene que haber una organización para después poder revertir los roles. Mientras no descubran cómo se organizan, pues nunca va a haber ese cambio de roles, ¿no? Un segundo punto que está en relación al propio autocuidado, ¿no? El tema psicológico y emocional de cada uno de los padres o cuidadores, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de sacrificarnos mucho por nuestros hijos, ¿no? Y eso nos hace buenos padres. Sí, sí está bien, pero si ustedes mismos no se cuidan, su hijo se va a quedar sin padres mañana, ¿no? Y tienen que aprender a cuidarse, cuidar su salud, cuidar sus emociones, o si no, ¿qué cosa van a transmitir? Entonces, ese es el segundo punto a trabajar. Y el tercero está en relación al trabajo de la actividad física y el sueño, ¿no? La alimentación y el sueño. Entonces, sobre esos puntos es lo que estamos armando este proyecto, ¿no? Que es justo lo que tú acabas de mencionar, y es importante que se trabaje, ¿no? Porque si no, nuestros papás van a terminar cansados, agotados, emocionalmente destruidos, y el niño no va a poder, o sea, si sale adelante, bien, pero va a tener una estructura de organización, una estructura de dinámica muy diferente a la que quisiéramos para que se pueda incluir, ¿no? Dentro del contexto social. En tu tercer punto que dices de actividad física y sueño, ¿no? Sí. Incluir la alimentación. Sí, también está el tema de la alimentación. La alimentación, ¿sabes por qué? Porque muchos de estos niños, alimentarse sano es bien caro. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Claro, pero en este caso no está para niños, o sea, es para padres. El tema del proyecto es para padres. Pensaba que había enfocado más. Pero bueno, claro, pues, ¿no? En el contexto de que si incluyes una alimentación sana para los padres, me imagino que esto tiene que ser revertido en todo el ciclo familiar, ¿no? Sí, porque muchos, y yo también, claro, yo no soy nutricionista, no somos nutricionistas, pero la alimentación forma un punto muy importante, ¿no? En la alimentación. Ha habido niños con TEA que consumen que se alimentan muy mal. Y puede ser eso también un factor desencadenante también a todo este desorden del comportamiento, ¿no? Dentro de las actividades, ¿no? Se alimentan pésimo, ¿no? Cuando yo les digo, ¿no? Dulces no, gaseosa no, hay niños que no pueden vivir sin su gaseosa, se les forma como un cliché, como no sé, como una adicción. La mamá tiene que bordear la tienda o salir de esa parte, porque si no el niño ya comienza a señalar a que quiere la gaseosa. ¿No? Entonces igual, el niño no puede dejar de comer la galletita de la maquinita. También me pasa eso, que cada vez que viene a la terapia sale, pero tiene que pasar por la maquinita y sacar una galletita, ¿no? Entonces eso también es bastante importante. O también una niña que me vino, ¿no? Consumiendo un helado grande de chocolate, ¿no? Entonces sí, pues es bastante importante también, ¿no? Entonces que cuiden bastante la alimentación de sus niños, sobre todo de este tipo de trastornos, porque es el TEA, ¿no? En la que ha habido también bastantes trabajos de investigación, ¿no? En la que realizan y se habla bastante de la alimentación de esta población, ¿no? Claro, pero lo curioso de la alimentación es que si la familia como tal no cambia sus costumbres alimenticias, el pobre niño está sufriendo con una dieta que nadie más comparte. Entonces, claro, es bien difícil hacer dieta, claro. O sea, nosotros comemos, pero tú no. Algo claro, así, ¿no? Claro, hacer esa diferenciación, ¿no? En el núcleo familiar es difícil, pues, ¿no? Por eso tienen que cambiar el estilo de alimentación, pero de toda la
familia. Toda la familia, ¿no? No, y es bien difícil, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué edades o rangos de edades están manejando ahorita en el hospital? Mira, aproximadamente, a ver, hasta hay niños de 10, 8 años, grandes. Okay. Ese es el último grupo. Abajo grupos de 3, 4, 5 años que entran, ¿no? O sea, hay grupos también de 6, 7, 8 años. Hay grupos más grandes. Hay grupos más grandes. También hay niños con TEA, o niños de buen nivel, en el sentido de que la sociabilización, integración es mucho más asequible, ¿no? Entonces, yo les digo a la mamá, pues vamos a probar con este grupito. Tengo otro grupito por ahí estratégicamente formado, un grupito de media tarde, en la que trabajo, pues son niños que comparten unas características de hiperlaxitud, pie plano, hipotonía, ¿no? Pie plano de todos los grados, la hiperlaxitud de todos los grados, la hipotonía, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues actividades de psicomotricidad para mejorar su equilibrio, su tono muscular, para reforzar el salto, ¿no? Y es un grupo bastante interesante. Pero trabajamos todo lo que es la tonicidad del cuerpo, el equilibrio, los saltos, el rampeo. Y yo me bajo de ese grupito de media tarde para incluir un niño de TEA. Entonces le digo a la mamá, vamos a probar, le digo, ¿te parece? Le voy a ocupar con estos niños que tienen estas características. Que vienen con tanta frecuencia al hospital, vamos a ver cómo se desenvuelve. Y dependiendo de cómo se desenvuelve el primer día, lo podemos intentar 3 veces más, vamos a ver, y si se va bien, se queda. Y si no, volvemos a tu mismo turno, ¿no? ¿Qué te parece? Es una propuesta que lanzo, ¿no? Y sí, me aceptan. Ha habido ocasiones en las que se han adherido muy bien al trabajo grupal con niños regulares, como les digo yo a la mamá, ¿no? Para que me puedan seguir, regulares. Pero siempre la mamá está estratégicamente detrás de la puerta, ¿no? Quédate ahí, ahora tú, le digo. Si por ahí sucede algún inconveniente, porque tal vez hay conductas que salen, que emergen, hay conductas que emergen cuando están frente a otro tipo de población infantil, ¿no? Entonces, cuando se ven nuevos, se ven vulnerables, o se ven frente a otras situaciones, otros comportamientos de otros niños, ellos se ven vulnerables, entonces salen a fluir otro tipo de comportamiento, les digo. Entonces quédate tú ahí estratégicamente. Si yo por A o B salgo, llamo mamá de tal, entras y me ayudas si este niño está en crisis o tal vez tiene otra conducta, ¿no? Y ahí he podido desarrollar así, manejar así esta población, ¿no? Ahora, ha habido ocasiones en que le he tenido que regresar a su horario. No, señora, no vamos a regresar a su turno, tal vez más adelante, ¿no? Ya, y me han podido aceptar ese cambio, esa variabilidad de cambiar los grupos, de mezclar los grupos. Yo creo que un pilar fuerte, importante e indispensable es que tú puedas cambiar los grupos, ¿no? Mezclar los grupos, que los niños también vean a otros niños, el comportamiento de otros niños, se nutran de las actitudes de los otros niños, que cambien miradas, ¿no? Que cambien miradas, porque de una u otra forma se miran, se empujan, se tocan, intercambian miradas y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces me ha ayudado bastante ese grupo, ¿no? Es un tema muy... Los grupos. Ajá, es muy interesante el tema de que los niños tengan la experiencia de poder confrontar grupos nuevos, ¿no? Ahora, no necesariamente niños con TEA, sino niños neurotípicos, ¿no? Bueno, con cualquier característica, incluyendo los niños con problemas de conducta y demás. O sea, ese es un tema que nosotros, por ejemplo, generalmente buscamos, ¿no? Esa experiencia de ir teniendo en un ambiente controlado, de ir viendo cómo se va comportando cada niño. ¿Y a qué viene esto? Me hace recordar a un tema, ¿no? Yo tengo una sobrina que estudia arquitectura
Y ella planteaba en su tesis hacer un centro para niños con autismo, ¿no? Y conversando con ella me decía, ¿tú qué crees? Le digo, bueno, genero un parque, ¿no? Muy parecido al tema del OMAPEP de Surco. No sé si conoces el nombre, que es como un parque, ¿no? Donde los niños puedan jugar, interactuar con otros niños, pero es un ambiente controlado con determinadas características, le digo, ¿no? Va a ser así, no puede ser así, etcétera, etcétera. Armas los centros terapéuticos, bueno, de X motivos. Y cuando va y presenta su proyecto, la arquitecta le dice no. ¿Por qué? Porque los niños tienen que estar en un ambiente solamente ellos y no con otros. Y digo, no, pero eso no es lo que queremos, eso es lo que no buscamos. No, es que yo tengo mi sobrina que tiene autismo, ¿no? Y sus papás buscan siempre protegerla, cuidarla. Y digo, no está bien, eso no funciona así. Y por más sustento terapéutico que se le pudo dar, dijo que no y le bajó la tesis, ¿no? Entonces, que no era viable la proyección de la tesis. No, dijo que no podría ser compartido entre niños con alguna discapacidad con niños que no tengan discapacidad, ¿no? Y yo le decía, pero eso es ilógico, no puede ser así. Y bueno, dijo que no, que si quiere, que solamente sea con niños que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces tuvo que replantear todo, ¿no? Y la verdad es que no es posible porque lo que está generando es una exclusión, ¿no? Una burbuja para que vivan o se relacionen estos niños, y no funciona así, ¿no? Lo que pasa es que a todo ello yo creo que hace falta más crear conciencia. Claro. ¿No? Y lo que yo busco también con esto de agruparlos es crear conciencia acerca de la patología, del trastorno. Por ejemplo, cuando en este grupo de niños regulares, como yo les llamo, o les digo a los padres, ¿no? Incluyo niños con síndrome de Down, y la mirada de otro niño a este niño con síndrome de Down es diferente, ¿no? Entonces ve que hay otras características diferentes a la de ella y a la de su otro compañero. Entonces, uno hay que ser muy cuidadoso, muy observador. Porque yo no pretendo tampoco dar una clase magistral pues, a los niños y decirle que el síndrome de Down se caracteriza, que niños, que por favor, no, eso es muy formalismo. Entonces yo sí tengo que ser observador y congruente con lo que hago, con lo que digo, dentro de este grupo de media tarde. Entonces entra otro niño con trastorno del espectro autista. Entonces, pero este niño comparte las mismas características físicas que esta niña o este otro niño, pero no comparte las mismas características motrices o de conducta. Entonces, ahí sí hay que creer. Yo creo que todo radica en la creación de conciencia. Entonces, ellos mismos, en este grupo, cuando desarrollamos las actividades, estos niños me dicen, ¿no? ¿Y por qué se comporta así? ¿Y por qué hace eso? ¿O por qué, mira lo que ha hecho, ha botado todo? Entonces, nosotros tenemos que dar una respuesta que sea sostenida y le cree conciencia, ¿no? Sostenida en el sentido de que le perdure en su mente y que le abra la visión y que pueda comprender el por qué ese niño se está portando así, ¿no? Entonces es difícil. Entonces tú creas conciencia y no tratas de que se genere más empatía entre los niños, ¿no? Entonces generar espacios solo para autistas o solo para síndrome de Down o solo para determinado grupo de patologías que sean muy cerrados no genera mucho beneficio. Entonces siempre es bueno sacar un grupito de acá, mezclarlo por acá, sacarlo y ver cómo reacciona, cómo se confrontan, cómo se adaptan, cómo conviven, porque en realidad este mundo es diverso. Claro. Y todos tenemos que aprender a convivir. Se trata de convivencia, ¿no? Y para poder convivir hace falta tener bastante respeto, empatía, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trato a fin y a cabo de dar, pues, como mensaje desde muy pequeño a los niños, ¿no? Entonces, igual, establecemos los ritualismos que una vez escuché por ahí, ¿no?
A veces en su desesperación todo el mundo me bota los zapatos, me tiran un zapato por acá, otro zapato por acá. No le digo, no, ordenen sus zapatos porque si no, no hago nada. Y todos ya saben que tienen que ordenar de una u otra forma sus zapatos. No ponérmelo en fila, sino ordenar. Porque también comenté, yo tenía también mi ritualismo que no, que todos los zapatos tienen que estar en fila. Y acentuamos la conducta. Claro. Entonces, sí, no. Ordenen los zapatos. ¿Dónde está el par de este zapato? Está por ahí. Tráiganme el zapato, pónganlo juntos, pero que estén ordenados. No, igual, ese es el ritualismo de entrar, el ritualismo de salir de allá. Ya, vamos a salir de forma ordenada en fila, ¿no? A veces claro, ¿no? A veces lo hago por orden. Primero, ¿quién se alistó? Después por tamaño. ¿Y a quién es más chiquito? Vamos a poner más chiquito adelante. ¿No? O después ya, el más grandecito ahora, ¿no? El más grande. Ya, ¿no? O también las voy a escoger, ¿no? Ya, ¿quién va adelante? Ya, ¿quién va a cuidar la cola? ¿No? Pero eso sí, nada, por favor, porque podemos generar un accidente, entra gente, sale gente, podemos generar un accidente. Entonces siempre es bueno darle una explicación coherente, sostenida también, pues, ¿no? Ahora, por darle, claro, sí. Sí, es que ese es un tema muy interesante lo que tú has mencionado, que es una característica de los niños con TEA que son ritualistas, y lo otro es que manejan una estructura muy específica. Y por ejemplo, cuando hablabas de que hagan fila o ordenen los zapatos, el tema es que inconscientemente a veces reiteramos ese ritual o reforzamos ese ritual, pero cuando tú les empiezas a decir, ok, hoy día va a salir en este orden, la siguiente en este otro orden, lo que haces es, en el ritual lo haces flexible, ¿no? Y ellos empiezan a entender que existen muchas formas de poderse organizar. Y es ahí donde empezamos a romper este ritual, ¿no? Quizás algunos papás o alguno por ahí que sea terapeuta y esté empezando con niños TEA, tienen que entender, si quieren romper el ritual, tienen que aprender a hacer el ritual flexible. Y de ahí, pues, empiezan todos los cambios, ¿no? Entonces, ahora, me ha pasado algo curioso, me ha pasado algo curioso a mí también, trabajando con niños. Y a veces yo también empezaba mi ritual. Primero vamos a hacer esto con la barra. No, después voy a traer después vamos a hacer esta otra actividad. Y después venía otro grupo, de nuevo sacaba la barra. Y después de un momento me ponía a pensar, ¿qué estoy haciendo, no? claro. Porque a raíz de qué, porque un niño también te dice, pues, ¿no? Pero no podemos hacer otra cosa. Yo digo, sí, tiene razón, ¿no? Entonces, en ese momento, sacar de lo que tienes algo nuevo, ya. O preguntarle, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o qué queremos hacer primero, ¿no? Claro, ¿no? Porque a veces sin querer también caemos en el ritualismo nosotros mismos. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que caemos en la monotonía, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta también de manera introspectiva de cómo estamos elaborando nuestro tratamiento a lo largo de la vida o a lo largo del seguimiento de estos niños. Y ahí, por ejemplo, un tema es sobre la formación en psicomotricidad, ¿no? Muchas veces algunos aplican la psicomotricidad muy estructurada. Yo mando y tú haces lo que yo te digo, ¿no? O hacemos esto y cuando llevamos la formación, por ejemplo, o esta psicomotricidad relacional, ¿no? Empiezas a decir, muy bien, díganme qué quieren hacer, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ahí tienen, a ver qué hacemos, ¿no? Y el niño usualmente te presenta su ritual y le dices, un momento, cambiemos, ¿qué otra cosa? Y ahí ves que el niño empieza a pensar, a estructurar, a flexibilizar su pensamiento y dices, vamos bien, ¿no? Porque si vuelve a repetir lo mismo, todavía no está, hay que seguir trabajando, ¿no? Y eso es lo bonito de la psicomotricidad, ¿no? Es un poco lo que tú también mencionabas, ¿no? Y ahí ves cómo va cambiando su pensamiento, o cuando tú haces una pregunta y dicen, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos otro? Y dices, bien, ahí va, ¿no? O sea, y recordemos que no solamente estamos trabajando lo que usualmente nos menciona como fisioterapeutas, el tema del cuerpo o la coordinación, sino estamos trabajando en estas características, el tema de comunicación. No hablamos de la comunicación de terapia-lenguaje, ¿no? De lo que trabajan ellos, sino de la comunicación corporal, ¿no? La no verbal,
etcétera. Eso es lo que buscamos, el tema emocional, ¿no? Y la organización del pensamiento, que es principalmente lo que trabajamos con los niños con TEA, ¿no? Claro, ahora también nuestros colegas de terapia del lenguaje también nos derivan bastantes pacientes. Me dice, no, este niño necesita estar más en terapia psicomotriz. Claro. Te lo voy a derivar. ¿Vale? Y ahí comienza el diálogo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice este paciente? No, lo veo que con mucho se sienta, agarra su cuaderno, no quiere trabajar, lo siento como que aburrido. Entonces ahí comienza el diálogo entre colegas, ¿no? Que también te derivan, porque justo me estás hablando del tema de la comunicación, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros no somos terapeutas del lenguaje, pero hay que entender también que la comunicación no solamente es verbal, sino también hay una comunicación no verbal. A veces hay muchas emociones que no se expresan de manera verbal, sino se expresan mediante el cuerpo, ¿no? Esa rigidez que se nota, ¿no? En la postura, en una cabeza inclinada, una cabeza o una gestualidad que denota enojo, sueño, cansancio o malestar. Ha habido ocasiones en las que he tenido que llamar a la mamá y decirle que por favor se lo lleve, porque no me lo ha dicho, no es que sea brujo, pero se lee en la corporalidad del niño, ¿no? Y la mamá dice, sí, he estado mal, he estado con fiebre, he vomitado. Entonces nosotros aprendemos a leer mucho la corporalidad del paciente también, ¿no? Y también en cuanto a esto del ritualismo, también me ha sucedido que muchas veces afianzo un juego y a los niños les gusta mucho ese juego. Entonces también rompo con ese esquema de que nos guste mucho ese juego. Un tiempo estábamos jugando mucho con la soga. Le gustaba jalar. No, a todo el mundo me pedía la soga. Le he optado por esconder la soga. Y ahorita estamos jugando con el túnel, o con el panal de abejas, o con, no sé, el hecho de saltar, o el piso es lava, o un montón de actividades más, ¿no? Sí, es muy interesante, y sobre todo la parte de la música también que les gusta bastante, ¿no? La parte musical también, de instrumentos, de sonido, no solamente conectar tu celular, pues, al Bluetooth y que suene la música. También ha habido ocasiones en las que he aplaudido, ¿no? Vamos. He aplaudido muy fuerte, o he aplaudido más lento, ¿no? O a veces he gritado más, o he bajado más mi voz, o he optado por callarme y solamente observar. Entonces, todo lo que imita sonido también es muy importante también dentro de la mente de psicomotricidad. No solamente es establecer una actividad o una secuencia o un juego con ciertas reglas o normas o simplemente un juego libre, sino también es importante también saber generar el ruido en este espacio de juego y también saber callar, no decir nada y simplemente observar y que todo fluya con naturalidad, ¿no? Entonces, sí, pues y bueno, prácticamente esa es una de las ventajas que se fue aprendiendo con el paso de los años y las formaciones o los cursos que vamos. Ya nos has dicho bien. También hay que reconocerlo. Ya no somos los chibolos que salimos de la universidad, ¿no? Pero bueno, esa experiencia nos sirve mucho. Para poder, como tú mencionaste al inicio, quizás, ¿no? Poder hablar con los padres de familia, ¿no? Poder calmar quizás sus miedos, también sus frustraciones, porque tener un hijo, básicamente, nos proyectamos ante este ser, ¿no? Y quisiéramos que logre o haga diferentes cosas que a veces, ¿no? Cuando viene con alguna condición determinada, pues nos cambia todo, ¿no? Nos cambia ese paradigma o toda esa idea o esa noción que teníamos sobre lo que ellos iban a hacer, ¿no? Y bueno, también a nosotros mismos este tipo de cosas nos va haciendo cada vez quizás más tolerantes, ¿no? Nos va haciendo más
mejor comunicativos, ¿no? En el sentido de que tenemos que expresarnos mejor tanto con los niños como con los padres. Nos va haciendo, por ejemplo en mi caso, poder conversar y tener más paciencia con los padres, ¿no? Y ir viendo diferentes cosas, ¿no? Porque también se puede presentar algún tipo de problema que con el tiempo pues vamos aprendiendo a sobrellevarlo, ¿no? Hay niños que pueden entrar en crisis y no sabemos cómo controlarlo, se puede salir. Eso a veces nos pasa al inicio, ¿no? O sea, cuando empezamos nos pasa eso, ¿no? Que los niños se desbordan y como que los papás nos miran raro que no podemos controlar a los niños, ¿no? Y es algo como que ha pasado, ¿no? Sí, y es algo que tenemos que, o sea, yo en este caso a veces les cuento, yo les digo a los alumnos, ¿no? Yo les voy a contar y me voy a poner de modelo de todo lo que no deben hacer en la carrera, ¿no? Porque he hecho de todo y me ha pasado, bueno, varias cosas, ¿no? Claro. Y es un poco es contar esas experiencias. No lo bueno que quizás quisimos, pero sí lo malo que nos pudo haber pasado en algún momento para que ellos puedan tener alguna noción y salir adelante cuando se les presente, ¿no? Para que no sea repetitivo, pues, ¿no? Y ellos puedan también aprender de nuestros errores. Claro. Eso. Y bueno, y ahora, ¿qué otro caso más habías mencionado sobre prematuros, no? Claro, bueno, con el tema este de la llegada de la pandemia. Entonces, tuve que afrontar otro reto más en el caso de abordar más los pacientes hospitalizados, ¿no? En este caso, bueno, pues estoy atendiendo más las áreas de neonatología y las áreas de pediatría. Por eso que he agrupado más estas poblaciones de autismo en determinados días, no he formado grupos, o sea, me he organizado de manera más ordenada en el turno en el que laboro, para poder darme un tiempo para poder atender esta población también de neo y de pediatría, ¿no? Es bastante la demanda, ¿no? La realidad es diferente, porque a veces hace falta presupuestos, tú sabes que los presupuestos son muy cortos en los estados, y falta personal, entonces uno tiene que aprender a lidiar, a batallar con esos temas, ¿no? Muchos de estos niños que son prematuros, da la casualidad de que también tienen algún tipo de secuela, secuela neurológica, secuela motriz, ¿no? Muchos de estos niños, cuando ya cursan con 3, 4, 5 años, tú revisas su historial y han sido prematuros, ¿no? Entonces ahora digamos que estoy pues viendo, acercándome un poquito más a la causa, ¿no? En cuanto a que tal vez yo le pregunto al niño de 3 años, ¿no? Con determinado diagnóstico, por decirlo así, ¿no? TEA, no digo que estén todos relacionados al origen, ¿no? ¿Cuál ha sido su antecedente? Prematuridad. Ya, listo. Entonces, el inmiscuirme más estos ámbitos de hospitalarios me ha podido acercar un poco más a las posibles etiologías que ya se van a la que se van a enfrentar más estos niños, ¿no? Claro. Y también es otro mundo más totalmente diferente al ámbito de psicomotricidad, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Ahora, si tú me preguntas en cuál me siento más cómodo, es en el de psicomotricidad, pero el de neonatología es algo que también estoy experimentando, que estoy aprendiendo, Tú sabes que el aprendizaje es algo continuo y de todos los días, y que eso lo estás aprendiendo, lo tienes que sobrellevar, ir aprendiendo, aplicando, escribiendo en cursos y todo lo demás, ¿no? Pues es algo que también debemos dar a conocer, ¿no? Que no es que salimos de la universidad y ya sabemos todo, ¿no? La práctica profesional nos brinda experiencia, pero tenemos que seguir estudiando, o sea, seguimos en cursos, capacitaciones, congresos, talleres. Tiene que ser continuo, exacto. Sí, porque siempre van a haber maneras diferentes de abordar al paciente, ¿no? Hay conceptos que van saliendo, formas de abordar diferentes, ¿no? Entonces eso también te enriquece a la hora de tener que entablar una comunicación con el papá, no porque le vas a hablar de manera teórica, le vas a decir todo lo que conoces del congreso, sino porque
yo creo que te va o sea, te nutres bastante de información, pero ahora el tema está en que tú lo puedas simplificar y decirlo, ¿no? Para que lo puedas digerir y lo puedas saber sobrellevar y asimilar y ver qué otra estrategia podemos emplear juntos con el paciente, ¿no? Ahora, el otro tema también que es importante es que también constantemente estamos leyendo, ¿no? Ahora que está mucho el tema de la fisioterapia basada en la evidencia, nos obliga de cierta manera, y un poco lo que tú mencionabas, o sea, hay preguntas que nos pueden hacer los padres de familia que de verdad no tenemos idea. O sea, no es malo no saber, ¿no? Porque hay cosas nuevas que aparecen y no tenemos la menor idea y tenemos que leerla. Y esa es una mea culpa tal vez que hay que asumir mucho, ¿no? Porque creo que el tema de investigación es un tema que no está muy fortalecido dentro de la carrera, creo, desde mi punto de vista. Hay gente que se dedica a investigación, pero lamentablemente hay que tener recursos de tiempo y dinero, ¿no? Tiempo y disponibilidad de tiempo, porque hay que hablar, pues, de niveles de investigación, pues, investigación que tenga bastante peso, no casos clínicos o no casos experimentales, algo más con más peso que realce más, pues, ¿no? Pero eso, más nuestra carrera, pero eso implica un costo en tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Eso también es un pilar importante, pues, ¿no? Para lo que es, aspectos como de psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? Aspectos en neonatología, porque también es un punto nuevo, pero si tú te pones a revisar las evidencias, también es muy poco, a nivel de evidencia, ¿no? Entonces, eso también es un punto bastante álgido, por decirlo así, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Resaltar bastante, ¿no? Pues sí, ¿no? El tema de investigación es nuestro Aquiles, ¿no? de la carrera, al menos acá en Perú es nuestro Aquiles, es quizás empezar a consumir un poquito más para poder hablar de fisioterapia basada en la evidencia, teniendo más noción de cómo interpretar artículos científicos, por ahí muchos puedan hacer alguno, y quizás empezar a realizar guías clínicas, ¿no? Las guías clínicas para que nosotros podamos aplicarlos en la realidad peruana, y eso sí sería un gran despegue para la carrera aquí, ¿no? Y también dentro de Latinoamérica. Es muy, muy interesante, muy como tú dices, ¿no? Hay investigaciones e investigaciones, ¿no? Entonces, dentro del ranking de investigadores sería bueno saber si hay algún fisioterapeuta dentro del top, ¿no? de ranking de investigación. Creo que no. Así es que, bueno, empecemos a remar y a hacer que los futuros colegas ojalá lo puedan realizar, ¿no? Bien, Orlando, ¿alguna recomendación que quisieras hacer? Bueno, papás, alumnos, a la sociedad, ¿no? Sobre el trabajo de niños. Bueno, mira, para mí el hecho de trabajar con niños ha sido muy gratificante, muy gratificante. Hay colegas que me dicen, pero no te estresas. No te voy a mentir que sí cansa, ¿no? Pero para mí es gratificante, me divierto, me gozo, a veces me río, a veces o sonrío cuando voy de regreso con cada ocurrencia, cada cosa que a veces me suele pasar, ¿no? Pero para mí o para los alumnos o los futuros profesionales que elijan la especialidad de fisioterapia pediátrica, no tengan duda que no la van a disfrutar si es que realmente les gusta el área de niños, ¿no? Hay muchas emociones que fluyen, ver a tu paciente cómo avanza, cómo se va desenvolviendo, ¿no? De la parte motriz, la parte emocional, o cómo se estabiliza, ¿no? Eso es más que todo para mi aporte para los alumnos. Y en cuanto a los padres, es importante, pues, ¿no? Aprender a escuchar, porque hay muchos papás que no escuchan, o si te escuchan, solamente te escuchan por compromiso, por decirlo así, ¿no? O por un tema de educación, porque cuando uno habla, la otra persona escucha. Pero en realidad no solamente es escuchar, sino también dejarse aconsejar,
¿no? Siempre es bueno escuchar lo que uno, por experiencia en los casos, ya va recabando, ¿no? Y es cierto, de una u otra medida, caso a las indicaciones que le dicen sus terapeutas, ¿no? No hacer caso omiso, pues, ¿no? Porque ya por algo están en los puestos de trabajo, asumiendo con determinada trayectoria, con determinado registro de casos clínicos, ¿no? Eso es en cuanto a los papás, en cuanto a la parte social. Bueno, para mí es importante bastante la comunicación, la empatía y la tolerancia. Tolerancia, hay que ser bastante tolerante. Y hay que saber ser muy comunicativo, ¿no? Expresar siempre lo que uno desea con la mayor educación posible, ¿no? Básicamente eso, Juan. Bueno, bien, agradecerte, ¿no? Un gusto conversar, mira, tiempo que no conversábamos desde las formaciones, ¿no? Sí. Y la verdad que es un tema muy interesante. Podríamos hablar mucho tiempo más, pero... Mira, sin querer hemos llegado casi a las 10, creo yo. Sí, y bueno, ojalá que podamos... Sí, ojalá podamos volvernos a reunir para poder compartir más sobre las experiencias, porque si bien es cierto, podemos trabajar en fisioterapia pediátrica, pero el contexto en el que trabaja uno con el contexto que trabaja el otro pueden ser muy diversos. Y nos vamos retroalimentando el uno con el otro, ¿no? De esas experiencias, y quizás con otros colegas también, ¿no? Y eso es lo bonito de la carrera. Y lo bonito también es que cuando compartimos las experiencias, ¿no? Porque hay colegas que no suelen compartir mucho, ni información, ni libros, ni nada, pero hay otros que sí, ¿no? Y para mí realmente... tengo el gusto de poder contar con amigos, colegas, ¿no? Con los que podemos compartir, ¿no? Y contarnos sus anécdotas, ¿no? Fisioterapéuticas para que todos podamos crecer, ¿no, Orlando? Te agradezco mucho que hayas aceptado participar de este capítulo y bueno, esperamos poder contar contigo en próximas anécdotas, en próximos capítulos, ¿no? Donde podríamos estar hablando de diferentes temas, ya no solamente sobre fisioterapia pediátrica, sino podríamos estar hablando sobre familia, ¿no? El tema del trabajo con familia, el tema, bueno, muy diversos que se pueden estar cruzando en nuestro contexto. ¿Algunas palabras que quisieras dar para despedirte? Bueno, un gusto para empezar a conversar contigo, aunque sea por este medio, mira cómo la tecnología nos ha acercado bastante. Yo recuerdo con bastante gusto haber participado en los últimos cursos, en las últimas formaciones con ustedes. Fue un equipo bonito, muy importante. Igual, yo con la mejor, toda la predisposición del mundo para poder, tal vez más adelante, compartir no solamente contigo, sino también con otro colega tal vez que pueda contactar y poder compartir las experiencias, porque de estas experiencias siempre se nutre bastante lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces lo que tú me puedas decir en esta conversación, en esta entrevista, hay algunas cosas que yo las saco, las apunto, se me quedan acá y ya las vuelvo a sacar más adelante, lo puedo decir. Entonces, para mí es muy nutritivo, muy gratificante estas conversaciones, estas plenarias, ¿no? Y yo gustoso de volverte a aceptar otra invitación y poder conversar de las experiencias que uno puede tener a lo largo de los casos que uno puede ver en el hospital, en la clínica, ¿no? En la parte privada. Ok. Muy bien, Orlando, muchísimas gracias. De hecho, que vamos a volver a invitarte y nos vemos pronto. Cuídense, amigos. Ya, nos vemos pronto. Ya, hasta luego. Cuídense.